Hola licenciados, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a continuar con el tema de José María Luis Mora. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Recordemos que ya en clases anteriores hemos estado hablando acerca de Valentín Gómez Farías y todas sus aportaciones, todo lo que hizo para impulsar la educación en nuestro país. Uno de sus grandes allegados y personajes que le siguieron a él, pues fue el ilustre José María Luis Mora, que es precisamente quien se hace cargo de la Dirección General de Instrucción Pública. Recordemos un poco que cuando Valentín Gómez Farías se da cuenta del gran rezago que había dentro del país, ya que comentábamos que pues él era de médico de profesión, pues se da cuenta que hay mucha carencia por cuanto a investigaciones, por cuanto a pruebas para los enfermos dentro del país, y mucha gente está pereciendo a causa de eso, que no se les permitían hacer las investigaciones, ya que la educación pues estaba en manos del clero. Eso es lo que primeramente impulsa a Valentín Gómez Farías y a José María Luis Mora a querer pues sacar la educación mexicana de las manos del clero. Y se crea primeramente, algo de lo más importante en la historia de ellos, pues es que se crea esta Dirección General de Estudios de Instrucción Pública, que es donde se van a centrar ya más las cosas relativas por cuanto a la educación, y empiezan a hacer algunas acciones como cerrar la Universidad Pontificia, ya que creían que eso pues era un retraso a la educación y que obstaculizaba el hecho de que las personas pudieran aprender racionalmente y no únicamente conforme a la teoría divina o eclesiástica. Propone también que los bienes del clero sean vendidos y que se distribuyan por cuanto a la educación para fomentar nuevas investigaciones y que haya nuevas escuelas. Sin embargo, pues es algo que no se le permite durante el tiempo que estuvo en los interinatos de la presidencia. También una de las partes muy importantes que ustedes veían en su documental era que en 1855 Benito Juárez asume el cargo de ministro de Justicia, pero en ese mismo tiempo Guillermo Prieto comienza a redactar también el documento de las leyes de reforma, en el que se establece que la educación debía cimentarse únicamente en la razón y que ya no tenía por qué intervenir la iglesia dentro de esa situación. Entonces, en 1857, que fue cuando se promulga la Constitución de ese mismo año, obviamente, pues se crea el artículo tercero constitucional, que el artículo tercero constitucional de ese entonces refiere que la educación es libre, pero las personas, pero todas las escuelas que estén apegadas al gobierno tendrán que regirse por ser laicas. Entonces la libertad es para todas, pero las escuelas que sean oficiales pues deberán acatar, ¿no? Que ya no van a ser por cuanto a las enseñanzas de la iglesia, sino que van a ser ya con libres pensadores. Esto desencadena una guerra de reforma entre liberales y conservadores, ya que pues unos defendían a la iglesia y otros querían el progreso para México. Pero después de 3 años de lucha, las fuerzas liberales derrotan al ejército conservador. Entonces se empiezan a hacer esas nuevas ideas, esos nuevos impulsos que tenía Benito Juárez, y al año siguiente de eso Juárez asume la presidencia y designa a Ignacio Ramírez ministro de Instrucción Pública. ¿Cuál es el aporte que nos da Ignacio Ramírez? Pues en primer lugar, él es el impulsor de que las mujeres tengan derecho también a la educación, cosa que no se les incluía mucho en ese tiempo. Durante el gobierno de Juárez se impulsa la educación pública, gratuita y laica.
y en 1867 se expide la Ley Orgánica de la Educación Pública y se forma una comisión para formar un plan de instrucción pública, ese va dirigido por Gabino Barreda. A Gabino Barreda se le designa o se le instruye más bien para que él haga todos los impulsos para que crezca la educación superior. Y fue así como se crea la Escuela Nacional Preparatoria y se abren muchos colegios nacionales, como el Colegio Nacional de Jurisprudencia, que era para los abogados, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Música, y pues todo este proyecto, Juárez principalmente lo que quería era que toda la gente se integrara, que toda la gente fuera culta, y de hecho todo su gobierno se basa principalmente en todo ese rezago que había educativo. Él multiplica las escuelas porque lo que quiere es que la gente pues aprendiera mucho más. Desafortunadamente hay mucha deserción también en este tiempo, ya que pues algunas personas consideraban como una pérdida de tiempo que sus hijos fueran a la escuela, ya que tenían que ayudarles en las labores del hogar. Y hay mucha deserción por esa parte también. Otra cuestión importante fue que pues excluyó a todas las personas que no hablaban bien el español, que hablaban una lengua indígena. Se les excluye de la educación únicamente por no saber hablar español. Entonces, tuvo grandes aportes, pero también tuvo algunos otros pasos que pues le detuvieron un poco y que excluyen de la educación a estas personas. Se puede decir que la mayoría de estas personas, la mayoría de ese entonces, pues eran analfabetas. También en 1871, pues Juárez ya lleva 15 años en la presidencia. Sin embargo, pues no obstante el descontento de varias personas, se vuelve a reelegir y en 1872, un año después de que asume la presidencia, pues muere misteriosamente un 18 de junio. Al morir, quien le sustituye en ese interinato es Sebastián Lerdo de Tejada. Y después, ya en diciembre de ese mismo año, es él quien asume la presidencia. Una de las grandes cuestiones que hizo Sebastián Lerdo de Tejada fue que durante su mandato se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma, que fueron las que sentaron las bases para la educación laica. Entonces, como ven, pues desde Valentín Gómez Farías hasta Benito Juárez, pues sí hubo un gran impulso en todo esto de la educación. Se abrieron grandes escuelas, se impulsa la educación de preparatoria nacional, se abren más escuelas, o nuevas escuelas más bien, porque no había escuelas especializadas, las escuelas nacionales, como es la de música, la de medicina, la de jurisprudencia, que era la escuela de abogados. Pues son grandes aportaciones, ¿no?, que tenemos hacia la educación por cuanto a estos ilustres pensadores. Y bueno, pues esto es retomando un poquito de toda la línea de tiempo que ustedes ya me hicieron favor de mandarme. Les agradezco muchísimo y sigo a sus órdenes para enviarles el complemento de este video. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.